quiero dejar con ustedes, Pablo va a hacer una exposición de un orden de 30 a 40 minutos que nos permita dar toda una mirada general, pero a la vez también queremos que después haya un intercambio. Vamos a pedir metodológicamente que sean preguntas, no intervenciones, porque ya hemos tenido la práctica que muchas veces las preguntas se transforman en intervenciones y las intervenciones, si las sumamos, terminan siendo más largas que el expositor principal, así que yo les pediría que por favor respetáramos en la condición de poder sacar el mayor provecho con preguntas al compañero. Sin más que presentar, dejamos a Pablo en su condición de director del trabajo la presentación que nos trae para esta actividad. Muchas gracias, Pablo. Tocayo. Bueno, lo primero es que siempre uno parte estas actividades pidiendo disculpas. Yo, la verdad que no hubiese gustado querer llegar siempre a la hora, pero la verdad es que hoy día las contingencias y también las responsabilidades y las tareas nos hacen que a veces tengamos que alargarnos en algunas actividades que están precalendarizadas. Así que pedirles disculpas a todos y a todas, estimados y estimadas, porque la verdad es que no era la idea partir tanto rato después de lo planificado. Sumarme a los saludos a todos los dirigentas que hoy día nos acompañan en esta conferencia inaugural de esta escuela sindical. La verdad es que siempre para mí en lo personal, pero también a nombre institucional, es muy grato poder compartir con dirigentes y dirigentas sindicales reflexiones, opiniones, un poco también contarles en qué es lo que estamos en el ámbito de la dirección del trabajo. Como ustedes saben, una institución clave para la garantía y el cumplimiento de los derechos laborales en nuestro país, que además se adentra, ¿cierto?, en cumplir ya 100 años el próximo año 2024. Pero también me es muy grato estar acá en ICAL, en esta escuela inaugural, porque en definitiva me ha tocado en mi calidad de director del trabajo ya en este año y algo más de ejercicio y de responsabilidades y, por cierto, de muchas tareas, estar en varias escuelas sindicales. Entonces hemos estado en varios lugares del país compartiendo con dirigentes y dirigentas sindicales y, por tanto, estar hoy día también en ICAL es un motivo de mucha alegría, ¿no? Que un instituto histórico como este promueva la formación, la capacitación y el fortalecimiento finalmente de las herramientas del mundo sindical. Sin lugar a dudas, no es solamente clave para el propio instituto, para los propios dirigentes y dirigentas, sino que también fortalece, por cierto, el rol de la libertad sindical en las democracias, y particularmente en nuestra democracia chilena, todavía imperfecta, pero sin lugar a dudas en donde el rol de actores sociales como las organizaciones sindicales es clave para poder seguir profundizándola y fortaleciéndola. En ese sentido, me interesa, por cierto, poner un marco de discusión respecto del cual vamos a abordar esta conversación, que luego esperamos, como bien decía Pablo, se transforme en un intercambio de ideas, de inquietudes y también de experiencias, de tal manera que nosotros podamos también nutrirnos, ¿cierto?, siempre de esa savia y de esa experiencia sindical que se va construyendo y forjando día a día, ¿no?, en la cotidianidad del esfuerzo y de lo que significa ser dirigente y dirigente sindical, particularmente en nuestro modelo de relaciones laborales colectivo, ¿no?, heredado forzosamente desde la dictadura, pero sin lugar a dudas esperamos que eso nos permita también enriquecer nuestra labor en la dirección del trabajo. Por tanto, lo que propusimos cuando nos invitaron a esta charla inaugural es hablar un poco de un marco que nos permita discutir sobre cuál es el rol que tiene el Estado frente a las nuevas realidades laborales y cuál es, en definitiva, en ese rol el papel que juega finalmente esta idea que está contenida, ¿cierto?, en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que es la garantía del trabajo decente por un lado, y por otro lado algo que hoy día está muy en el debate mundial a propósito del trabajo decente, que es precisamente cómo nos hacemos cargo precisamente de avanzar hacia mayores niveles de justicia social.
¿Y por qué para nosotros es importante poner ese marco finalmente de discusión? Porque en definitiva significa, en el fondo, discutir sobre cuál es el papel que tiene el trabajo en el ámbito de lo que hoy día podríamos decir estamos viviendo frente a diversas crisis, ¿no? Hoy día tenemos crisis de las democracias representativas, tenemos crisis económicas que envuelven distintos países, tenemos crisis demográficas que están viviéndose en muchos lugares del mundo a propósito de la crisis de la inmigración, tenemos crisis climáticas que hoy día nos hacen que veamos todos los días como espectáculo en las noticias cómo el mundo llega a temperaturas sobre los 50 grados en algunos países y como vemos cómo la gente no está pudiendo sobrevivir frente a esas situaciones de calor extremo que se están viviendo y que por cierto producen además secuelas tan perniciosas como los incendios. Tenemos también crisis de las instituciones tradicionales que nos permitieron abordar las cuestiones del siglo XX, sin lugar a dudas, los problemas de representatividad en materia sindical que tenemos no solamente desde el punto de vista sindical, que lo tenemos en nuestro país por diversas razones, sino que también incluso de la representatividad del mundo empresarial para poder hacerse cargo, ¿cierto?, de un diálogo social más fructífero y eficaz, nos dan cuenta, como lo dice en el reciente informe, en la memoria anual, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, en su memoria sobre la promoción de la justicia social, cómo efectivamente la humanidad hoy día está enfrentada en simultáneo a diversas crisis que de alguna manera nos hacen entonces decir, bueno, ¿cuál es el papel en estas crisis que tiene el trabajo? ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo en lo que nosotros de alguna manera proponemos como vías de solución a estas crisis? Esta no es una cuestión novedosa, ¿no?, para aquellos que creemos que finalmente el trabajo y quienes representan al trabajo y a la clase trabajadora, los dirigentes y dirigentes sindicales, tienen un rol en las sociedades, ¿no? Ya lo vivimos de alguna manera en los tránsitos frente a la esclavitud y el trabajo, ¿no?, en donde precisamente la discusión estuvo dada no solamente por la idea de libertad, sino que también precisamente sobre el papel que jugaba el trabajo como generación de riqueza en estas sociedades en donde existía la esclavitud y hoy día, además, lamentablemente, en esta misma memoria se da cuenta que tenemos lugares del mundo todavía, tenemos situaciones similares a la esclavitud. Se vivió también en la historia de la humanidad a través de una percepción más cristiana del trabajo, de cómo el trabajo, ¿cierto?, tiene una significación para cierta variante del cristianismo. Por cierto, formó parte de, y sigue formando parte de la teoría del valor trabajo en una concepción más marxista, por decirlo de alguna manera, de la idea del trabajo y el papel del trabajo en las sociedades capitalistas modernas, pero también, y esto ya en términos más institucionales, formó parte en el siglo XX de una discusión trascendental que se dio en la segunda década del siglo XX con el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo y esta declaración que se hace en la Constitución de la OIT acerca de que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Es la propia declaración, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo del año 19, que declara, ¿cierto?, que el trabajo no es una mercancía y que por tanto no es simplemente un factor de producción y se le asigna un determinado valor. En nuestros días, obviamente, la discusión sobre el valor del trabajo, recuerdo mucho en esta actividad que a mí me tocó, con mucho orgullo, siempre lo digo, ejercer durante muchos años de asesor de algunos dirigentes y dirigentes sindicales, pero particularmente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, lo que se denominó, se sigue denominando, ¿no?, en este paraguas cuando uno va a la CUT, sobre el valor del trabajo en la sociedad y en las democracias. Y por cierto que la pandemia nos puso de nuevo de frente esta discusión, ¿no? Ustedes lo vivieron, me imagino, en cada uno de sus ejercicios y en sus tareas sindicales, que les tocó siempre con mucha complejidad afrontar, ¿no?, en esa época, particularmente en Chile, en donde además tuvimos un gobierno muy proclive, muy poco proclive a buscar en el diálogo social salidas a la crisis sociosanitaria. Eso está en los diarios, ¿no?, los cuestionamientos que de alguna manera se hicieron al segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, a diferencia de otros gobiernos en donde sí hubo mucho más acercamiento al diálogo social para buscar acuerdos y salidas a
a los proyectos de ley, a las reformas legislativas, a los mecanismos de políticas públicas que permitieran, por un lado, sostener el empleo, protegerlo, luego promoverlo, buscar las mejores condiciones sociosanitarias al interior de las empresas para poder también proteger la vida y la salud de los trabajadores. Eso en Chile no fue la tónica, ¿no? Y más bien hubo bastante cuestionamiento al rol del diálogo social, al rol de la participación en dicha época, tanto en materia sanitaria propiamente tal. Recuerden ustedes que incluso se tuvo que forzar la constitución de una mesa sanitaria que pudiera abordar los problemas más allá de la mirada del gobierno de turno, y que además hizo en materia laboral que nuevamente los empleadores y las empresas se dieran cuenta que los trabajadores eran fundamentales para la generación de la riqueza, ¿no? Mientras todo el mundo pedía a gritos poder cuarentenarse, irse a sus casas, no tener que salir a la calle para contagiarse, por otro lado, y esto está en los medios de la época, teníamos a los empresarios, legítimamente por cierto, no lo digo a modo de cuestionamiento, pidiendo, cierto, que los gobiernos de turno tomaran medidas para poder mantener los procesos productivos con los trabajadores y trabajadoras presencialmente en esos procesos productivos. En definitiva, volvimos a darnos cuenta, digo volvimos porque socialmente se instaló nuevamente la idea de que los trabajadores y las trabajadoras son claves para que no solamente las economías, sino que las sociedades pudieran funcionar. Esto además se agudiza con otra discusión que venía dándose hace bastante tiempo, que en algún minuto se llamó sobre el futuro del trabajo, la revolución tecnológica 4.0 y cómo la inteligencia artificial y las distintas formas de organizar el trabajo, las formas de producción por la vía de la introducción de la tecnología, significaban, ¿no?, una nueva forma, una nueva avanzada forma de organizar los procesos de producción del capital. Y en ese sentido, claro, lo que de alguna manera significó la visibilización del trabajo en plataformas, con estos trabajadores durante la pandemia conduciendo bicicletas para llevar alimentos, conductores, ¿cierto?, expuestos a ciertos contagios y otras formas también que se visibilizaron con mucha fuerza, como el teletrabajo, el trabajo a distancia, a propósito de la necesidad de recurrir, ¿cierto?, a estos mecanismos o a estas modalidades de trabajo para poder abordar ciertas situaciones críticas de la pandemia, nos dieron cuenta de la aceleración de ciertos procesos que nuevamente nos dijeron, bueno, ¿cómo se está haciendo el tránsito, ¿no?, entre este clásico trabajo que uno lo hasta al interior de una empresa, que todavía se sigue haciendo en muchos y en la mayoría de los lugares al interior de una empresa, pero cómo se está haciendo el tránsito hasta estas nuevas realidades laborales? Y cómo finalmente no solamente se están gobernando los derechos en ese tránsito, sino que también cómo se está gobernando efectivamente la estructura de las relaciones laborales. Es decir, qué gobernanza se le está dando a este ciclo de cambios que, como yo les decía, no es una novedad en la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad ha tenido sus tensiones en estos procesos de tránsito, pero en definitiva han sido las experiencias en cómo gobernamos finalmente estos cambios lo que nos van a permitir salir airosos, y airosos me refiero a sociedades en donde se fortalezcan los derechos de las y los trabajadores, o salir no airosos y por tanto sociedades en donde se precaricen los derechos de las y los trabajadores. ¿Cuáles son los datos frente a esta realidad? Y eso yo diría que es lo más complejo de abordar, y no lo digo yo, un director del trabajo con ciertas concepciones, ¿cierto?, de la idea laboral en el mundo, sino que efectivamente lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo. Lo primero es que la injusticia social y la inseguridad en el mundo del trabajo persiste. A finales del 2022 había 685 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, 160 millones de niños afectados por el trabajo infantil, cerca de 50 millones de personas viviendo en situación de esclavitud moderna en el año 2021, 2 millones de trabajadores y trabajadoras mueren cada año como consecuencia de enfermedades y accidentes laborales, más de 1 de cada 5 personas con empleo sufre violencia y acoso en el mundo del trabajo durante su vida laboral, ya sea de orden físico, psicológico, sexual. En 2022 teníamos 207 millones de personas desempleadas en todo el mundo y, como lo dice el director general de la OIT, muchos programas en materia de políticas públicas impulsados por los gobiernos, en vez de generar protección social, han excluido a más de 400 millones de personas de toda forma de protección social en el mundo.
Esos son datos que uno puede revisar de la memoria entregada ahora en junio por el director general de la OIT, que habla sobre la promoción de la justicia social en el mundo y cómo hoy día nos enfrentamos, ¿cierto?, a una nueva cuestión social, pero además yo agregaría sin resolver completamente la cuestión social del siglo XX, ¿no?, que son básicamente el nacimiento de estos derechos mínimos que conocimos, ¿no? La regulación de la jornada de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad, la certeza sobre los salarios y otras medidas de protección que fueron sin lugar a dudas conquistas sindicales durante el siglo XX, ¿no? Esto no fue dado finalmente por ningún Estado, no fue dado por ninguna persona, fue conquistas sindicales que luego se plasmaron primero en las distintas constituciones de los países antes del año 1919 y en distintas legislaciones, particularmente en Europa, pero que luego, a partir de la Constitución del 19 de la Organización Internacional del Trabajo, empiezan a ser realidad en las distintas constituciones de los distintos países, los países latinoamericanos, nuestro propio estatuto laboral, ¿cierto?, del 30, con anterioridad a la Constitución mexicana, ¿cierto?, del año, si no mal recuerdo, 1907 o por ahí, ya me fallan un poco las fechas. Por otro lado, claro, una desigualdad elevada, según el propio director general, la desigualdad de los ingresos ha aumentado en la mayoría de los países y al mismo tiempo en los países de ingresos altos el crecimiento medio de los salarios reales ha ido a la saga del crecimiento medio de la productividad laboral y estas tendencias implican que en promedio está disminuyendo la participación de los trabajadores y trabajadoras en el crecimiento económico. La creciente desigualdad, dice él, salarial, que supone un aumento importante de los salarios más altos y un estancamiento de los más bajos, ha sido un factor clave del aumento de la desigualdad de los ingresos en los últimos decenios. Es decir, tenemos junto a estas concepciones históricas y estos momentos históricos que ha vivido la humanidad sobre la discusión del valor del trabajo, sumado a las consecuencias de la pandemia, las transformaciones laborales que se están viviendo en el mundo del trabajo, la injusticia social y la inseguridad laboral persistente, más las desigualdades elevadas de las que dan cuenta organismos internacionales, una necesidad entonces de preguntarnos si efectivamente el Estado, y aquí hablo en mi calidad de director del trabajo, no en calidad de asesor sindical, ni mucho menos, que es el papel que hoy día me toca asumir, si es el Estado el que tiene que preocuparse entonces por dar protección al trabajo frente a esta nueva realidad social y laboral. Y en ese sentido, la respuesta, si no, para aquellos que seguimos creyendo en el valor del trabajo y el rol que tiene el trabajo en las sociedades modernas, sin lugar a dudas no puede sino ser afirmativa. Juan Somavía señalaba, a propósito de su participación, lo recuerdo, en algunas actividades en la construcción de la propuesta constitucional del mundo sindical, que finalmente sirvió de base para construir las normas de aquella constitución que fue rechazada, pero que además hoy día incluso sirvió de base para las iniciativas constitucionales de norma que pudieron obtener, ¿cierto?, esos apoyos que le permiten entrar a este actual debate constitucional, porque hay que recordar que solo fueron 31 iniciativas las que lograron sortear la valla de los requisitos de apoyos, y en ese sentido 2 iniciativas, entiendo, de la Central Unitaria de Trabajadores lograron sortear esa valla y por tanto consecuencialmente obtener esos apoyos. Ponen como eje efectivamente el trabajo decente, su protección, la libertad sindical como componentes elementales del trabajo decente. No puede sino ser afirmativa, y decía que Juan Somavía señalaba que la dimensión del trabajo, la dimensión del valor del trabajo es múltiple, digamos. La calidad del trabajo, sin lugar a dudas, determina la calidad de una sociedad. Un trabajador, una trabajadora con un trabajo en buenas condiciones de higiene y seguridad, en buenas condiciones de empleo, con resguardo a sus derechos laborales, con una institucionalidad que lo proteja, con una organización sindical que lo represente en el ámbito de sus derechos colectivos, con salarios que le permitan efectivamente abordar los costos de su vida, es un trabajador que no solamente va a poder afrontar su realidad material de mejor forma, sino que también eso va a trasuntar también en una mejor realidad familiar, en una mejor realidad social. Los países, evidentemente, que tienen mejores niveles de protección del trabajo son sociedades en que casualmente hay menos
situaciones de delincuencia social, hay menos situaciones de crisis democráticas, hay una sociedad más integrada socialmente que le permite abordar también sus problemáticas sociales que siempre existen más allá de los niveles de desarrollo, pero eso es una apuesta que hacen los países, esa es una finalidad que persiguen los países y sin lugar a dudas el incluir la garantía del trabajo decente en el programa del presidente Gabriel Boric implica también una apuesta en esa dirección. Y en ese sentido, ¿por qué defender, proteger o asumir como rol del Estado la protección del trabajo decente frente a estas nuevas realidades es estratégicamente clave? Y esto no es algo que lo digo por primera vez, hay alguna vez un artículo que me invitó a escribir la revista Edical, donde ustedes lo pueden buscar, y efectivamente sigo sosteniendo esta apuesta, y que hoy día, qué bueno que esté plasmada en el programa de gobierno. Creo que ampararnos en la garantía del trabajo decente como una estrategia para darle valor al trabajo es una cuestión que simplemente nos ayuda a seguir empujando lo que ya hemos logrado. Y lo digo porque el trabajo decente, desde el punto de vista de una concepción política, por decirlo de alguna manera, es un ideario, es un paradigma que ha ido teniendo avances en la humanidad. Surge el año 99 como una recopilación, ¿cierto?, de los mejores componentes de protección del trabajo al alero de los convenios y de las normas internacionales del trabajo. Significa entonces un derecho con protección de los derechos fundamentales, significa un trabajo que da oportunidades de empleos de calidad, significa un trabajo con protección social, no solamente con seguridad social, con protección social, significa un trabajo en donde el diálogo social y la libertad sindical se expresan en su plenitud y que además ha ido, luego del año 99, en su incorporación en la memoria del exdirector general Juan Somavía, ganando espacio en el concierto mundial. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, más allá de los avances concretos que ha podido tener, lo que significa en términos bien concretos que la humanidad resuelve en su minuto que no puede existir desarrollo sostenible si no es con trabajo decente. Es decir, las sociedades no pueden concebir sus fórmulas de desarrollo, primero, si no es sostenible, es decir, si no cuidamos adecuadamente los recursos naturales para que ese desarrollo persista en el tiempo, sino que a la vez, si no lo hacemos con los componentes que requiere efectivamente la idea de trabajo decente. Y por tanto, avanzar y empujar esa idea en el ideario más concreto, en las distintas reformas legales, en las distintas políticas públicas, en las distintas iniciativas que adoptemos desde el punto de vista del gobierno, pero también desde el punto de vista del Estado, de los actores sociales, de las actorías del tripartismo y de todas las instituciones que siguen creyendo que el trabajo tiene un valor en la sociedad y que por tanto hay que proteger ese valor. Creo, en lo personal, pero también hoy día puedo anclarme en el programa de gobierno del presidente Boric, que políticamente es una definición estratégica, que nos permite darle sostenibilidad, porque este ideario no lo concibieron solamente las organizaciones sindicales, no lo concibieron solamente ciertos partidos, no lo concibieron solamente ciertos sectores de las sociedades, se concibió en el seno del tripartismo de la OIT, donde están representados los trabajadores y trabajadoras, los empleadores y empleadoras y los estados, y luego entonces pasó a ser una definición de la propia Organización de Naciones Unidas y toda la importancia que tiene el papel de esa organización en el concierto mundial. Ahora, ¿cuáles son, por cierto, las dimensiones de este trabajo decente? Y yo creo que ese es lo interesante de la escuela sindical que ustedes inician el día de hoy, y aquí yo quizás me voy a adentrar más en las problemáticas que voy a dejar para la discusión más que en las soluciones, porque en ese sentido plantearles que efectivamente nosotros desde la Dirección del Trabajo, muy humildemente, tenemos soluciones para toda esta problemática, sería sin lugar a dudas un engaño, digamos. Hoy día la dificultad además que encontramos aquellos que representamos a organismos del Estado es que efectivamente no existen soluciones a las que uno pueda recurrir que hayan sido probadas en el mundo. Les quiero poner un ejemplo. Cuando la Dirección del Trabajo nace en nuestro país, y que, bueno, el próximo año vamos a cumplir 100 años, los estados europeos tenían ya una larga tradición de consolidación de sus inspecciones del trabajo.
Y por tanto, claro, más allá de que efectivamente la inspección del trabajo surge, ¿cierto?, como un modelo de protección ante el cumplimiento o el incumplimiento de la legislación laboral, que es un logro histórico de las organizaciones sindicales durante el siglo XX, lo cierto es que desde el punto de vista del diseño institucional, el Estado de Chile pudo mirar, ¿no? Y pudo mirar y recoger experiencia para ver si, por ejemplo, resolvíamos ser una inspección del trabajo generalista o especialista, ¿no? Y ahí ya habían experiencias históricas que uno pudiera haber mirado. Hoy día nos ocurre que frente a estas nuevas realidades laborales como el teletrabajo, el trabajo a través de plataformas, el uso de la inteligencia artificial como un mecanismo para organizar y distribuir tareas e incluso asignar responsabilidades en el marco del trabajo, no es algo que esté resuelto a nivel mundial. Los propios países europeos con mayores niveles de desarrollo u otros que uno pudiera tratar de buscar, ¿cierto?, alguna guía, no han podido resolver estas cuestiones. Sus propias organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores han logrado más o menos acuerdos en ciertos marcos de acuerdos sociales, por ejemplo, lo que significó la ley Rider en España, que fue parte de un acuerdo social entre las dos centrales sindicales y las dos patronales, más el gobierno, que permitió tener una legislación determinada, pero que recién está mostrando, ¿cierto?, sus niveles de aplicabilidad, no exenta de dificultades, por cierto, en ese país. Entonces, claro, nos ocurre que hoy día efectivamente no tenemos esas fórmulas y por tanto tampoco nosotros tenemos la varita para decirles, mire, este es el camino por el cual hay que seguir bregando para que podamos proteger de forma adecuada el valor del trabajo con el paraguas del trabajo decente como manto de protección. Por tanto, hoy día, sin lugar a dudas, lo que nos llama a dimensionar esta protección, por un lado, son los rasgos típicos del trabajo subordinado, es decir, cómo se ha ido evolucionando y cómo se configura actualmente esta relación de dependencia, que fue el anclaje de protección de la relación laboral bajo la idea, ¿cierto?, de que hay una parte más débil de la relación laboral. Y por cierto, aquellos que venimos del mundo del derecho del trabajo seguimos sosteniendo que la relación laboral es una relación esencialmente asimétrica y que por tanto el derecho al trabajo tiene que tomar una opción de protección respecto de la parte más débil. Pero hoy día eso no es algo que esté completamente consensuado. Hoy día efectivamente hay nuevas dinámicas de realidades en donde nos dicen hay una configuración que está derivada de la digitalización y las nuevas formas de trabajo que efectivamente nos dicen que las fronteras del trabajo dependiente se rompen, ¿no? Y por tanto, estuvimos la semana pasada, hoy día me acompaña la jefa de gabinete de la Dirección Nacional, Claudia Salgado, estuvimos en un congreso mundial, Cielo, que se realizó acá en la Universidad Católica, donde estaban la mayoría de laboralistas, sociólogos y gente especializada en la discusión, muy académico el Congreso, en donde había un académico, no lo voy a delatar por cierto, que nos llamaba a romper las fronteras del derecho del trabajo, a buscar otras fórmulas más novedosas de protección, porque la verdad es que las nuevas realidades estaban superando todo marco normativo. Y detrás de ese debate, claro, hay una cierta idea de romper con estas tutelas, con estos institutos que se fueron configurando desde primero la lucha sindical, pero que luego los estados fueron regulando a través de esta idea de derecho del trabajo con una visión de protección de la parte más débil de la relación laboral. Hay también una situación muy particular que tiene que ver hoy día con una necesidad que también nos complejiza la discusión y es esta protección que tenemos que dar a las personas más jóvenes, a las personas mayores, a las personas migrantes, cómo de alguna manera también a propósito de esos colectivos que se llaman específicos de protección se va desintegrando también una legislación y cómo eso va generando dificultades también tanto para las instituciones del Estado como para las propias organizaciones sindicales y empresariales de poder hacerse cargo del cumplimiento de esa legislación laboral. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy día para la Dirección del Trabajo, yo cuando llegamos, bueno, esto siempre lo hemos escuchado, que cada vez que se legisla una nueva ley laboral, que en Chile tenemos cientos de legislaciones laborales, ¿no? Tenemos cada día, yo diría que hay la necesidad de ir aprendiendo sobre nuevas legislaciones laborales de diversas temáticas. Y eso ocurre porque, claro, hay ciertas particularidades de cada condiciones de trabajo que muchas veces ciertos sectores
incluso de trabajadores y trabajadoras, vayan demandando legislaciones particulares. Entonces hoy día, si uno revisa el Código del Trabajo, hay toda una primera parte donde uno tiene contratos especiales de trabajo y hay una cierta normativa muy particular de ciertos trabajos que se realizan, ¿cierto?, en ciertos lugares, producto de las distancias, producto de las condiciones en las que se da ese trabajo, etcétera. Y eso hace que, por cierto, tengamos una legislación mucho más fragmentada, pero además es muy complejo para una institución generalista como lo es la Dirección del Trabajo. Generalista se refiere a esta distinción que hay entre las instituciones de inspección que lo fiscalizan todo. Ustedes saben, la Dirección del Trabajo tiene competencia para fiscalizar toda la legislación laboral, a diferencia de otras inspecciones más específicas o especialistas, como en los países anglosajones, particularmente en Estados Unidos, en donde están divididas por materias, ¿no? Entonces hay agencias especializadas en fiscalizar tal rama del derecho, tal rama del cumplimiento normativo. Aquí en Chile, como en muchos países latinoamericanos y europeos, tenemos inspecciones del trabajo generalistas. Entonces, esta fragmentación legislativa, por cierto, que para nuestros funcionarios es una complejidad, porque los inspectores del trabajo ya no se enfrentan a una realidad distinta en materia material, digamos, valga la redundancia, que hay realidades laborales, sino que además se enfrentan a una legislación distinta. Entonces, eso requiere esfuerzos institucionales muy complejos, porque requieren no solamente mayores niveles de capacitación, formación, sino que robustecimiento de las instituciones, y eso ya es algo que estamos viviendo no solamente en Chile, sino que en los distintos países del mundo. Por cierto, cómo se equilibran hoy día los derechos del trabajador, los derechos de los empresarios, esta siempre conflictuante relación que hay en los derechos fundamentales en el ámbito laboral, cómo hoy día las demandas por mayor conciliación laboral, familiar, también son parte de una realidad laboral que nos llaman, ¿cierto?, a hacernos cargo de estas discusiones para que estos tránsitos no sean exclusivamente con ciertas modalidades que efectivamente no cumplen el objetivo deseado y que efectivamente nos permitan producir ese nivel de conciliación que queremos. Y por cierto, temas como las capacidades, los procesos de aprendizaje, la seguridad y salud laboral frente a las nuevas realidades laborales son tópicos que hoy día son parte de esta necesidad de dimensión de protección de la que yo les hablo y sobre las cuales evidentemente una escuela sindical, me imagino, como esta no puede sino dejar de discutir, ¿no? Las dimensiones hoy día de la protección del trabajo no son solamente aquellas que vinculábamos en el siglo XX, son por ciento necesarios de proteger, pero hoy día tenemos además nuevas dimensiones de las cuales tenemos que hacernos cargo. Quienes, por cierto, tenemos la tarea de dar esa protección, sin lugar a dudas, primero los estados. Yo ahí soy un fiel creyente que los estados tienen que cumplir un papel fundamental y por eso es tan importante en la discusión que tiene este país poder avanzar a un Estado social y democrático de derechos. Por eso es tan importante que nuestro país logre consagrar finalmente un Estado social y democrático de derechos que le permita efectivamente poder hacerse estas preguntas y asumir un rol en la protección de estos derechos a los que no está llamado el mundo privado finalmente, ¿no? Es el Estado el que tiene que ver cómo genera los mecanismos de protección adecuados, pero también es tarea y fundamentalmente también en este sentido de las actorías del tripartismo, sin lugar a dudas, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de empleadores y con el Estado presente siempre, las soluciones van a ser mucho más adecuadas y eficaces respecto a las preguntas, respuestas y problemáticas que tenemos, pero también yo diría que hay otros actores, ¿no? Sin suplantar a los actores del tripartismo que hoy día tienen que ser parte de esta discusión y lo decíamos el otro día en este congreso, las universidades tienen un rol, los institutos como el ICAL y otros institutos también tienen un rol en esta materia, la iglesia, ¿no? Las distintas iglesias tienen un rol también, porque sin lugar a dudas hoy día estas son situaciones que superan la estricta dimensión de la relación laboral propiamente tal, sino que siempre, como siempre lo han tenido además, tienen consecuencias sociales muy, muy importantes. ¿Cuáles son las dificultades, por cierto, que tenemos para abordar estos mecanismos de protección? Y con esto yo quizás voy a ir cerrando para no extenderme más allá de los 30, 40 minutos que me dieron. Muchas dificultades. Y yo diría que esa es la gran tarea que finalmente tenemos aquellos que estamos en el Estado, tienen las organizaciones sindicales, pero tienen también los empresarios y empleadores que representan a una parte, ¿cierto?, de esta pata de tres mesas,
que es que, claro, hoy día nos enfrentamos a un debate sobre una nueva cuestión social, ya lo decía, lo dijo el director general del OIT en su memoria, y hoy día es un debate a nivel mundial frente a estas crisis, ¿no?, que estamos viviendo, pero nos enfrentamos a esta nueva cuestión social sin haber superado completamente las dificultades de la cuestión social del siglo XX. Entonces hoy día nos mostraban los datos anteriormente, tenemos problemas de desigualdad, tenemos problemas de precarización, tenemos problemas de desprotección frente a condiciones mínimas de trabajo como son condiciones de higiene y seguridad, por ejemplo, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial tenemos trabajo infantil, tenemos trabajo forzoso, tenemos niveles de esclavitud en algunos lugares del mundo que sin lugar a dudas son muy complejos. Entonces, ya no solo tenemos ese desafío de esta nueva realidad laboral, con estas nuevas cuestiones sociales, el cambio climático, la tecnología, la inteligencia artificial, sino que también tenemos que ver cómo resolvemos las cuestiones sociales definitivamente del siglo XX. Tenemos contextos políticos mundiales complejos, en donde hay crisis de representatividad de las democracias liberales, no están dando respuestas adecuadas, sin lugar a duda, a los problemas de protección que está demandando las sociedades y particularmente las clases trabajadoras en todos los lugares del mundo, y eso es una realidad que uno la ve, digamos, no solamente en los canales de televisión, sino que también en cada una de las noticias que llegan de distintos lugares, no solamente de Europa, de Latinoamérica particularmente, y de otros países, por cierto, África, Sudáfrica, los países asiáticos también, estamos teniendo problemas para dar respuestas adecuadas a través de los sistemas democráticos. Lo que les decía, estas transformaciones y cambios simultáneos, donde no tenemos capacidad de poder buscar soluciones comparadas efectivas e inmediatas, como a lo mejor se ocurría durante el siglo XX, tenemos una debilidad en la representatividad muchas veces de los agentes, de los actores sociales finalmente, y en ese sentido en nuestro país, por cierto que más allá de la tasa de sindicalización, que este es un debate que siempre uno tiene con los amigos y amigas sindicalistas, si es o no adecuada. Claro, durante el gobierno de la Unidad Popular, a propósito de los 50 años, tuvimos una tasa histórica de sindicalización y afiliación sindical, pero no era, ¿cierto?, una tasa tan distinta a la que tenemos hoy día en términos comparativos. Pero claro, si uno mira los niveles de fragmentación y segmentación sindical, por cierto que era muy distinta, ¿no? Y en ese sentido, entonces, evidentemente se produce una debilidad de bien representar si uno no tiene suficientemente cohesionada esa representatividad, y no solamente es un problema para los trabajadores y trabajadoras, sino que también para las contrapartes, porque finalmente lo que les ocurre, yo no voy a dar un ejemplo concreto, pero tengo muchos, que llegan a acuerdos con ciertas organizaciones, pero por otros lados, aquellas organizaciones que son menos representativas generan un problema para la gestión de los procesos, las negociaciones, y eso lo estamos viviendo en muchas realidades laborales, por cierto, en nuestro país, en donde tenemos un modelo de relaciones laborales muy fragmentado, heredado, por cierto, de las normas del plan laboral, pero también está ocurriendo en muchos lugares del mundo en donde además hay, por cierto, modelos de relaciones laborales mucho más cohesionados, por decirlo de alguna manera. Hay una debilidad estatal en los sistemas de administración del trabajo, sin lugar a dudas. Tenemos debilidades estatales y ahí tenemos que hacernos cargo a nivel mundial. Por eso es tan interesante, yo diría, la memoria del director general, porque pone varios temas sobre la mesa a la hora de decir cómo vamos a fortalecer el trabajo decente para que sea un motor de la justicia social en el mundo. Y allí los sistemas de administración del trabajo, que están compuestos por las distintas instituciones que los estados han creado para darle protección y debido resguardo al trabajo, juegan un papel clave. Las inspecciones del trabajo a nivel mundial, en nuestro país nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder fortalecer a la dirección del trabajo. No es este el minuto de entregarles los datos, ni las cifras, ni mucho menos, pero sin lugar a dudas hay una necesidad de fortalecer los sistemas, porque además, obviamente, estas nuevas realidades laborales los complejizan, tenemos falta de capacitación, algunos fenómenos también asociados a corrupción, y eso hay que decirlo, no con cuestiones concretas, pero sí hay fenómenos en donde efectivamente en el mundo se han vivido fenómenos que son muy complejos para el Estado administrar, y por cierto también en distintos lugares de Latinoamérica también. Entonces, son fenómenos de los cuales hay que hacerse cargo. Por último, por cierto, algo que ustedes viven y conviven diariamente, estas nuevas formas en las cuales se estructuran, ¿cierto?, las empresas modernas, ya no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global, pero además dentro de la propia estructura nacional tienen
subestructuras, ¿no?, que hacen muy complejo también esta representatividad que históricamente tuvo el sindicato, incluso al interior de las empresas. Nosotros, bueno, como saben, como gobierno estamos muy comprometidos con poder avanzar con reformas en el ámbito de la protección del trabajo decente. Lo ha dicho nuestra ministra, se aprobó el proyecto de reducción de la jornada laboral, muy importante porque forma parte también de no solamente mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, sino que también porque el trabajo gana valor. Cuando se disminuye, ¿cierto?, el tiempo de trabajo y por tanto puedo dedicarle más tiempo a otras funciones, a otras actividades de mi vida, el valor del trabajo aumenta. Y esperamos prontamente también como Dirección del Trabajo emitir, ¿cierto?, los dictámenes que tenemos que emitir para poder generar la implementación de esa normativa. Esperamos prontamente tener algunas noticias sobre aquellos dictámenes que sabemos que se están esperando por muchos y muchas actoras del mundo del trabajo. El acuerdo relevante con del salario mínimo con la CUT, ¿no?, un acuerdo histórico bien construido en el ámbito del diálogo social que va a significar y que ha significado un aumento histórico en términos porcentuales, lo que releva, por cierto, el papel de la Central Unitaria de Trabajadores como un órgano representativo de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en el país en un ámbito tan sensible como lo es el salario. La ratificación e implementación del convenio 190, que ustedes saben es un ámbito clave a propósito de lo que les señalaba de esto de que más de 1 de cada 5 personas sufre algún tipo de violencia o acoso en el mundo del trabajo. Es un instrumento sin lugar a dudas fundamental y que ha sido promovido con mucha fuerza por las organizaciones sindicales del país. Recuerdo haber estado incluso en alguna conferencia en donde la CUT tuvo un papel también fundamental en su avance, en su adopción en el ámbito de la OIT, y que hoy día este gobierno se comprometió a ratificar y así lo hemos hecho, y hoy día, por cierto, que tendremos la tarea de implementarlo. La reforma previsional, que es un ámbito muy clave para poder avanzar en mayores niveles de protección social, no exenta, por cierto, de dificultades, como ustedes están sabiendo, y hoy día ha salido con mucha bulla a propósito de la bajada de algunos actores, a propósito de la discusión de esta reforma. Avanzar hacia una negociación colectiva multinivel, sin lugar a dudas, es un aspecto que es clave también si queremos fortalecer aspectos de libertad sindical, acuerdos sociales y herramientas que permitan fortalecer el diálogo social también como un mecanismo adecuado de darle mayor solución a estas problemáticas planteadas inicialmente, pero también como un ámbito de fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Y bueno, qué decirles de la Dirección del Trabajo. El próximo año vamos a cumplir 100 años, hemos estado en un proceso constante de fortalecimiento tanto de la doctrina institucional a partir de ciertos dictámenes que nos han permitido volver, ¿cierto?, a esta idea clave que tiene el derecho al trabajo de protección de los derechos de las y los trabajadores en el país, pero también en un fuerte proceso de fortalecimiento de la labor inspectiva. El año pasado ya tuvimos un aumento de 5% de la cobertura en materia de fiscalización en nuestro país. Esperamos tener mucho más. La presencia de la Dirección del Trabajo es clave y en ese sentido estamos en varios procesos internos que finalmente lo que hacen es poner al centro la devolución del poder al inspector y a la inspectora del trabajo. Nosotros tenemos que devolverle el poder a los inspectores y a las inspectoras del trabajo porque su rol es clave no solamente para el cumplimiento de la legislación laboral, sino que para el progreso social y para la garantía de las adecuadas condiciones de trabajo. Y en ese sentido, ese rol centenario que vamos a cumplir el próximo año, esperamos que al término de nuestra gestión se perciba también como un espacio de mayor ejercicio de fiscalización en el ámbito de nuestra política nacional de fiscalización, y esperamos, por cierto, con nuevas herramientas que nos permitan modernizar el servicio en términos más operativos, que es finalmente lo que se demanda por los trabajadores y trabajadoras, pero también por los funcionarios y funcionarias al interior del servicio. Yo simplemente terminar agradeciéndoles, creo que estuve justo en el tiempo de los 30, 40 minutos, y nuevamente desearle mucho éxito a LICAL con esta escuela sindical. Es muy importante, a nuestro entender, seguir discutiendo estas temáticas que no tienen soluciones, pero que sin lugar a dudas, en la medida que tengamos actores más fortalecidos, nos permiten, por cierto, encontrar soluciones adecuadas para todos y todas, y para una gran mayoría que somos trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido también buscar cómo vamos profundizando el mejoramiento de las condiciones de trabajo en nuestro país, pero también por esa vía fortaleciendo una necesaria democracia que es clave, particularmente en la conmemoración de estos 50 años
del golpe cívico-militar que vivimos en nuestro país y que sin lugar a dudas significó un cambio en la matriz histórica que venía asumiendo nuestro país en términos del fortalecimiento de los derechos sociales y también de los actores que forman parte de ese fortalecimiento. Así que muchas gracias por la invitación y encantado también de poder tener un diálogo fructífero con posterioridad. Así que muchas gracias. Bueno, darle las gracias a Pablo Centeno, director del trabajo. Es como difícil decir director del trabajo cuando es un compañero, que es como que uno no está acostumbrado a que podemos tener compañeros que están en zonas definitorias sobre los aspectos relevantes de lo que nosotros defendemos y los principios que nosotros defendemos, y eso es clave. Quiero saludar a dos organizaciones sindicales que están acá, también están presentes, y en particular a una que representa y es histórica, y es a partir también de lo que fue la dictadura y la defensa de los derechos de las mujeres rurales e indígenas, a Anamuri, a través de la compañera Viviana Catrileo, que es directora de Anamuri, que está acá y está con varias compañeras, que es ella encargada de organización. Así que un aplauso a la compañera. Y estamos haciendo un esfuerzo también para llegar a otros sectores que habitualmente nosotros estamos mirando y estamos observando como ICAL, al compañero Sergio Fuentes del sindicato número 5 de Jumbo. Sindicato Nacional, perdón. Ahí está el compañero. Bueno, la dinámica de ahora va a ser la siguiente. Vamos a dar paso a un grupo de 5 preguntas. Vuelvo a insistir, pueden ser argumentadas, pero no nos pasemos más de 3 minutos en la argumentación de la pregunta, aprovechando que está el director del trabajo acá, y efectivamente que es necesario profundizar algunas inquietudes que ustedes tienen y que en particular también las necesitamos para irlas proyectando también en las dos próximas jornadas de la Escuela de Formación Sindical Rosa Luxemburgo. Así que, por favor, ¿quiénes tienen la palabra? Ahí hay 1, 2, 3. Partamos con el compañero que está al fondo. Ahí te van a acercar un micrófono para que puedan escuchar. Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Duarte, abogado, laboralista, compañero también. Mi pregunta va destinada a esta garantía del trabajo decente o cláusula. ¿No se tornaría invisible o degradada, por así decirlo, si no se toca la matriz de la relación laboral en Chile, que sería el plan laboral? Y a modo de qué formulo esta pregunta, porque el año 2016-17 que entró en vigencia la ley 20.940 que modificó ciertos ámbitos de la negociación colectiva y la huelga, no cambió la matriz de las relaciones laborales en Chile, y por lo tanto incluso habían unos datos que eran catastróficos en cuanto a que incluso antes de la reforma se negociaba colectivamente más que después de la reforma. En ese sentido, ¿no se tornaría una cláusula vacía el trabajo decente si no se toca el corazón de las relaciones laborales en Chile, que sería el plan laboral de José Piñera? Porque, a ver, yo aquí estoy de acuerdo con un profesor, José Luis Ugarte, que dice que, al fin y al cabo, todas las reformas que han habido en Chile desde el retorno a la democracia han sido maquillaje y no tocan el corazón de las relaciones laborales en Chile. En ese sentido, insisto en mi pregunta, ¿el trabajo decente no se desvirtúa si no se toca precisamente este ámbito? ¿Y por qué? Y aquí finalizo. Porque evidentemente la relación laboral involucra el ejercicio del poder y el abuso del poder de los empleadores, al menos teóricamente, contra los trabajadores. Entonces, ¿cómo, sin garantizar la acción colectiva de los trabajadores, se puede ejercer un contrapoder para evitar la arbitrariedad? Acá, adelante, por favor. Sí. La verdad que son dos cosas, pero voy a tratar de resumirla. Una tiene que ver con los dictámenes
que tienen que ver con la jornada de 40 horas. Hay, algunos sindicatos están preocupados por ese tema en Valdivia, justamente el sindicato Celulosa, por ejemplo, y los compañeros están muy preocupados por eso y ellos justamente dentro de muy poco tienen que negociar con la empresa el tema de las jornadas excepcionales. Entonces quieren tener más o menos claro ese tema. Si por lo pronto se vislumbra que pueda salir algún dictamen de la Dirección del Trabajo en relación a ese tema. Y lo otro tiene que ver con la consulta, si es que está contemplado por lo pronto o un poco más allá el fortalecimiento de las inspecciones del trabajo, compañeros. El fortalecimiento me refiero en términos de recursos humanos. En Valdivia lo hemos venido desde bastante tiempo ya con ese problema. En algún minuto yo envié una carta al director nacional de hace rato, el gobierno de la señora Bachelet anterior, y con la firma de 39 dirigentes sindicales más, planteando ese tema. Recuerdo que habían como 12 funcionarios que habían dejado el trabajo, unos por renuncia, otros que por distintas razones ya no estaban en el servicio, habían sido trasladados, qué sé yo. Y la mayoría de esos funcionarios, perdón, no fueron repuestos los funcionarios. Entonces ya hemos tenido un déficit de funcionarios bastante notorio y eso ha implicado en bastantes problemas. O sea, por ejemplo, retardo en lo que tiene que ver con los procesos de conciliaciones, fiscalizaciones. Uno ha visto durante todo este tiempo que ellos le ponen mucho empeño, los pocos funcionarios que hay, pero yo creo que falta recursos humanos. Entonces, mi pregunta era esa, si es que está contemplado dentro del programa de esta Dirección del Trabajo, que es nuestra, y el fortalecimiento de la inspección en cuanto a recursos humanos. Eso. Gracias, compañero. La compañera Camila, por favor, los que preguntan dan sus nombres. Me olvidé porque nos necesitamos apuntar. Claudio Contreras. Camila Montesino, de Anamuri. Yo tengo 4 preguntas sobre puntos desde el punto de vista del trabajo en el campo. Y el primero también tiene que ver con la fiscalización, y es que además de la escasez de inspectores, muchas veces también hay una reconocida colusión entre inspectores y el sector patronal. Entonces mi primera pregunta es si se está haciendo algo o si se puede hacer algo para, digamos, solucionar ese problema. El segundo, justamente también lo de las 40 horas, que son un avance en muchos sentidos, pero que para el campo en realidad traen una serie de problemas nuevos. Entonces la pregunta es si se está pensando en hacer algún elemento, digamos, si se está pensando en elaborar alguna legislación que proteja específicamente a las y los trabajadores en el campo, en la agricultura. Bueno, y en el sector forestal. El tercer elemento es que, a pesar de las leyes que puede haber, la precariedad continúa en el campo. Los últimos datos que tuvimos de ODEPA es que apenas un 20% de las mujeres asalariadas del campo tiene contrato, digamos, tiene contrato permanente, ¿ya? Pero además el 40% sencillamente no tiene contrato, de todos las y los trabajadores. ¿Qué se está haciendo en relación a eso? Y el último es el TPP, ¿no es cierto?, que acaba de ser ratificado. Hace una redefinición de los derechos laborales, reduciéndolos a un mínimo, muy por debajo de los estándares actuales del país, a pesar de que los estándares actuales del país ya son bajos, ¿no es cierto?, el TPP los reduce aún más. Y mi pregunta es si el Ministerio, la Dirección, se está preparando para, digamos, de alguna forma poner una barrera a eso o no. Eso, muchas gracias. Acá las dos últimas de la primera vuelta. Hola, buenas noches. Raúl Ormeño por acá de FENAT Nacional. La verdad es que tengo una duda bastante preocupante respecto a los alcances de la Dirección del Trabajo en los empleados públicos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos dictámenes de Contraloría ordenándonos siempre dictámenes que están en contra de los trabajadores y no a favor. Entonces es preocupante también hasta dónde llega el alcance de la Dirección del Trabajo en los empleados públicos. Acá.
Hola, buenas noches. Me llamo Héctor Luna. Bueno, bien breve, una inquietud para el director. ¿Cuál sería la debilidad y la fortaleza del movimiento sindical chileno a propósito de la fragmentación que habló? Dejamos para la segunda vuelta las otras para que no se la acumulen tanto a Pablo. Bueno, y lo primero es agradecer las intervenciones, las consultas. Creo que en algunas hay más reflexiones que preguntas. Yo me aventuré al inicio a decir que las problemáticas que tenemos no creo que las encontremos en solución exclusivamente en la dirección del trabajo ni en otros lados. Por tanto, si las respuestas no son satisfactorias en todo lo que se espera, me excuso desde ya, digamos. Respecto al fortalecimiento de lo colectivo y cómo podemos avanzar hacia una verdadera protección del trabajo a partir de la garantía del trabajo decente o más bien de la superación del plan laboral, yo tengo la impresión que no son incompatibles. El trabajo decente es más bien un paradigma que tiene dentro de sus elementos la protección y el fortalecimiento de la libertad sindical, y uno podría entonces preguntarse si en Chile el resguardo de la libertad sindical es adecuado o no para proteger la garantía del trabajo decente. Por cierto que hay muchos cuestionamientos, incluso de organismos internacionales, que señalan que el estándar actual que fija nuestro derecho colectivo, nuestra organización colectiva de las relaciones laborales, no es el más adecuado, ¿no? Por lo pronto, el cuestionamiento que hay sobre el nivel de la negociación colectiva, ¿no? Donde uno podría decir que efectivamente ese es un espacio que, si uno quisiera efectivamente fortalecer la libertad sindical, debiera sin lugar a dudas tratar de aumentar, y por tanto es una definición, y lo dije yo, del programa de gobierno, y también lo ha dicho nuestra ministra, trabajar para la presentación de un proyecto de ley que nos permita efectivamente abordar ese aspecto en el ámbito de la libertad sindical. Por cierto que determinar finalmente cuál es en Chile el corazón de las relaciones laborales para avanzar de la forma más adecuada hacia un modelo óptimo de garantía del trabajo decente es una tarea de mucho más largo alcance. Yo tengo la impresión que uno pudiera revisar mucha de la normativa actualmente vigente, no solamente en lo colectivo, en lo individual, pero claro, ahí es una tarea que incluso escapa de los compromisos asumidos en el programa de gobierno y también, por cierto, de las capacidades que nosotros tenemos desde la dirección del trabajo. Lo que sí yo, y en esto puedo finalmente concordar, porque además es una realidad material, no es posible tener un adecuado sistema de protección del trabajo única y exclusivamente amparado en el rol del Estado. O sea, eso no es posible, digamos, porque materialmente nunca vamos a poder tener un inspector del trabajo en cada uno de los lugares de trabajo, y tampoco vamos a tener, por cierto, esa capacidad de poder hacerlo no solamente en Chile, sino que además en ningún país del mundo. Y por eso, por cierto, la autonomía colectiva, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de las herramientas, como es la huelga, la negociación colectiva, son claves en los estados democráticos, y en eso coincido. Pero no me parece antagónico lo uno o lo otro. Creo que lo uno es componente de lo otro, y en ese sentido, como la relación de trabajo es esencialmente una relación muy politizada, no solamente en lo individual, sino que particularmente en lo colectivo, por cierto que estos avances y cambios no necesariamente son producto de la voluntad, sino que también son producto de las realidades políticas de cada minuto. Y lo digo a propósito de la ley 20.940, porque más allá de la crítica particular que uno le puede haber hecho en esta lógica de superar o no el plan laboral, que en algún minuto estuvo muy presente en ese debate, lo cierto y lo concreto, para ser honesto también con el programa de la presidenta Bachelet, es que nunca hubo en ese programa de gobierno una promesa de superar los elementos que uno pudiera decir componentes del plan laboral, ¿no? Si uno revisa en detalle el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, los compromisos que se asumieron
fueron cumplidos en la presentación de ese proyecto de ley. Lo que ocurrió, claro, en el camino fue que efectivamente se tergiversaron varias de sus normas, una parte del sector político de la sociedad terminó enviando ese proyecto al Tribunal Constitucional y claro, por esa vía finalmente los mecanismos más adecuados de protección de la autonomía colectiva se debilitaron, ¿no? Y finalmente se terminaron. Y ese es el debate que, por ejemplo, arrastramos de los grupos negociadores, en donde hubo un primer dictamen de Cristian Melis, luego otro dictamen de Peñalosa, y así hoy día nosotros volvimos a la doctrina anterior. Entonces, claro, yo tengo la impresión de que hoy día hay un contenido en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric que pretende ir un poco más allá, que es la negociación colectiva multinivel, pero también eso va a enfrentar, sin lugar a dudas, para no ser ingenuos, muchas críticas, ¿no? Y cuestionamientos. Pero yo no los colocaría en términos antagónicos, creo que más bien son espacios de complemento y de conversación en donde uno condiciona a lo otro o viceversa. Respecto de las jornadas, nosotros esperamos prontamente, como lo dije, emitir dictámenes tanto generales como también particulares. Sabemos que una vez que salgan los dictámenes generales vamos a tener muchas consultas de muchos sectores particulares y esperamos, y aquí me uno con los temas que tienen que ver con el trabajo en el campo, temporarios, etcétera, u otros, sin lugar a dudas vamos a tener que resolver esas inquietudes. Desde ya yo lo he manifestado en muchos lugares, muy disponible a recibirles, a quienes quieran. Nos hacen una petición por lobby, tenemos que recibirlos de esa forma, pero a escuchar los distintos planteamientos que hay sobre la normativa de 40 horas. Nosotros lo dijimos desde un comienzo, no pensamos en un diseño de diálogo social para la emisión de dictámenes, porque es una facultad del servicio, que además todos los directores y directoras lo han ejercido de esa forma. Lo digo porque en algún minuto me tocó ir, por ejemplo, a la comisión laboral de la CPC, y uno de los abogados me planteó que abriéramos un diálogo social para los dictámenes, entonces que nosotros publicáramos una consulta y lo subiéramos a la página y que después tomáramos la observación y que ahí emitiéramos el dictamen, pero la verdad es que eso no es un mecanismo que la institución en sus 100 años ha ocupado, entonces no vemos por qué habría que innovar en ese sentido, pero eso no obsta, y así se lo transmitimos, que legítimamente cualquier organización, tanto empresarial y particularmente sindical, pueda venir a plantearnos, porque efectivamente lo que va a ocurrir una vez que nosotros emitamos estos dictámenes generales, que esperamos hacerlo pronto, van a surgir inquietudes particulares que tenemos que ir aclarando, y nosotros lo que esperamos es que antes del 26 de abril, un trabajo que está priorizado al interior del servicio, podamos ir dando respuesta, digamos, a esas inquietudes, porque el 26 de abril entran en vigencia las primeras normas de la ley, entra en vigencia la reducción a 44 horas en muchos lugares, en la mayoría de los lugares de trabajo, en todos los lugares de trabajo, y por tanto es importante ir aclarando todas esas dudas. Sobre el reglamento de jornadas excepcionales, ahí aclarar una cosa que es bien importante, y es que recuerden ustedes que la ley estableció ahora que un reglamento iba a regular los parámetros y límites de las autorizaciones y rechazos de las jornadas excepcionales, y que para eso se requiere un informe de la Dirección del Trabajo. Nosotros ya estamos terminando el diseño de ese informe, esperamos enviárselo prontamente al Ministerio para que ellos, en el plazo de 6 meses que señala la ley, que deberá ser ahora el 26 de octubre, puedan emitir ese reglamento, y una vez que esté zanjado ese reglamento, allí se van a fijar las nuevas características que debieran tener, ¿cierto?, las autorizaciones o rechazos de jornadas excepcionales en nuestro país, y que debieran empezar a regir el 26 de abril del próximo año, porque toda esta legislación entra a regir el 26 de abril. Yo lo que sugiero es estar muy atento a ese reglamento, cuyo plazo máximo de emisión es el 26 de octubre de este año, porque es el plazo que fija la legislación. Sobre el fortalecimiento de la inspección y otros fenómenos que yo los asimilaba a cuestiones más generales, debo decir que yo lo primero es que hago una defensa estricta siempre de los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo, lo digo con mucho orgullo. Creo que una institución que ha tenido durante casi 100 años servidores y servidoras públicas puestas al servicio de la protección de los derechos laborales en nuestro país es algo que hay que siempre valorar, y yo creo que es importante particularmente
para aquellos que estamos convencidos de que hay que proteger el trabajo en sus diversas formas, siempre dar ese valor, digamos, porque si no está la dirección del trabajo, la humanidad no ha inventado nada todavía para proteger más eficazmente desde el Estado, que no sea la autonomía sindical, que también es un factor muy importante de protección, la legislación laboral. Sin embargo, evidentemente que hay situaciones muy particulares, cuestiones que son fenómenos que tenemos que abordar. ¿Y para qué estamos haciendo nosotros a ese respecto? Hemos comprometido muy fuertemente al servicio a avanzar hacia un cambio en los procesos de fiscalización que nos permitan ser más oportunos, ser más eficientes, hacerlos con mayor transparencia. Estamos creando incluso un sistema de gestión inspectiva que nos va a permitir el próximo año implementar una plataforma de sistema de seguimiento de la fiscalización y que le permita a todos aquellos y aquellas que solicitan una fiscalización tener mucha más transparencia en el proceso, pero también que sea un proceso mucho más rápido en donde los fiscalizadores y fiscalizadoras puedan recurrir, ¿cierto?, a elementos y datos que nosotros ya tenemos en el servicio con mayor agilidad, porque hoy día los funcionarios se demoran una gran cantidad de tiempo preparando sus fiscalizaciones en su escritorio, algo que hoy día la tecnología debiera permitirnos superar con mayor agilidad, y esa es una tarea pendiente de modernización del servicio, porque hoy día nosotros tenemos varios trámites digitales, tenemos varios trámites que están disponibles para las empresas, como el finiquito electrónico, el libro de remuneración electrónico, pero lo cierto es que no tenemos un sistema de fiscalización moderno, ágil, en donde la tecnología juegue un papel importante para la eficacia, y en ese sentido ese es el compromiso que asumimos desde el primer día, lo dijimos así en nuestra cuenta pública, así que esperamos el próximo año en nuestra cuenta pública nuevamente dar cuenta de los avances para ya el segundo semestre implementar este proceso que además nos permita, por cierto, tener mayores niveles de control y seguimiento del proceso mismo. Y por eso también hemos implementado fortalecimiento a la ADT. El año pasado ingresaron 45 nuevos funcionarios y funcionarios. En este minuto estamos haciendo un concurso nuevamente de reposición de 65 funcionarios y funcionarias en la Dirección del Trabajo a nivel nacional. Estamos en las entrevistas ahora para seleccionar a los candidatos y las candidatas idóneas. Estamos mejorando, hicimos una inversión histórica en infraestructura el año pasado, cerca de 1.700 millones de pesos que no se había hecho en mejorar las oficinas, porque entendemos que eso mejora la calidad del trabajo al interior, pero también la atención de trabajadores y trabajadoras que van. Este año vamos a hacer también una inversión histórica en muchas oficinas del país. Recuerdo, por ejemplo, recientemente inauguramos una oficina muy distinta en Antofagasta, que teníamos una inspección provincial muy a mal traer, y así vamos a seguir haciendo cosas que nos permitan fortalecer a la institución. El año pasado adquirimos 22 nuevos vehículos, esperamos este año volver a tener nueva capacidad de poder fortalecer con funcionarios y funcionarias al servicio a propósito de la ley de presupuesto, pero en eso, claro, es una tarea que estamos cejando. Estamos muy de acuerdo con la crítica que se hace de que hay que fortalecer aún más el servicio, y lo bueno es que tenemos una ministra, y eso hay que decirlo, con mucha transparencia, que está muy convencida del rol de la Dirección del Trabajo, y que además en ese sentido siempre nos apoya con mucha fortaleza en estas discusiones que siempre son complejas en el Estado. Ustedes saben, aquellos que son funcionarios y funcionarias públicas, siempre las discusiones presupuestarias y de fortalecimiento del Estado es un tema. Pero hoy día, claro, en este debate más nacional, pero también a nivel mundial que ya hemos dado, es muy importante fortalecer organismos como el Estado, y particularmente como la Dirección del Trabajo. Sobre los alcances en la competencia de la Dirección del Trabajo hacia los funcionarios y funcionarios públicos, esta es una conversación reiterada que siempre sostenemos con muchas de las asociaciones, particularmente en el ámbito de los derechos fundamentales o en otras materias que dicen relación con incumplimiento. La verdad es que ustedes saben, ahí tenemos una definición de la Contraloría que nos señala cuáles son los límites de competencia nuestros. No se ha dado esa discusión todavía y al interior del Estado para efectos de ver cómo abordamos esta discusión. Sin embargo, yo ya lo he manifestado a las autoridades nuestras, que en mi impresión y en impresión institucional, la implementación del convenio 190 nos va a obligar a dar esa discusión al interior del Estado. Porque evidentemente lo que nos obliga el convenio 190 es a ser más eficaces en la protección de los espacios seguros y saludables de trabajo, sin acoso y sin violencia. Y eso es tanto para afuera como para adentro. Y sin lugar a dudas, hoy día el mecanismo que está vislumbrado en la actual legislación es un mecanismo que no es lo suficientemente eficaz. Entonces yo diría que, claro, hay herramientas que hoy día nos van a permitir ir generando esos espacios de discusión, y nosotros, por cierto, siempre disponibles para abordar esa discusión en materia de ser más eficaces en la protección.
Y sobre las debilidades y fortalezas del movimiento sindical, yo, discúlpenme que me excuse en esa pregunta, creo que es una pregunta que da para mucha profundidad. Yo, sin embargo, creo que sí, y ese es el elemento. La fragmentación sindical es una cuestión muy, muy preocupante. Hay lugares de trabajo donde tenemos 100 trabajadores y tenemos 3 sindicatos. Entonces, eso es una realidad que no aguanta desde el punto de vista de la representatividad y de la eficacia de la representatividad. Pero yo diría que hay una tremenda oportunidad y sin lugar a dudas esto es una discusión un poco más profunda que a lo mejor podemos dar, y es que lo que significó el proceso de rechazo también en alguna medida nos puso de relieve nuevamente cuáles son las características que hoy día condicionan la vida de las personas en las sociedades. Y uno de los temas que se puso en el centro y que no estuvo en el centro de ese debate constituyente fue el tema del trabajo y el tema del valor del trabajo. Y yo creo que en eso hay una gran oportunidad para los dirigentes y dirigentes sindicales de volver a tomar estas banderas y, por cierto, no solamente apropiárselas porque siempre han sido suyas, sino que también que la sociedad adquiera ese nivel de comprensión para que finalmente siga siendo un actor tan relevante para las transformaciones sociales y, por cierto, para la profundización de la democracia en nuestro país. Así que, en ese sentido, yo creo que ahí hay un espacio de mucha fortaleza, porque yo en esto siempre hay una frase que es el viejo y antiguo sindicalismo sigue perviviendo a pesar de todas las transformaciones y procesos sociales de movimientos que han cursado la humanidad, y esperemos que siga haciéndolo, digamos. Entonces, en ese sentido, esa historia y ese anquilaje, por decirlo de alguna manera, en la tradición de nuestras sociedades, por cierto, que no puede ser sino una fortaleza a la hora de vislumbrar el escenario futuro, ¿no? Con todas las complejidades que hoy día, por cierto, vivimos y se nos avecinan. Yo diría que con eso, tratando de dar respuesta. Vamos a hacer la última ronda, máximo 5 preguntas, por favor, y en el mismo tenor, argumentadas, pero no más de 3 minutos la argumentación. Allá está una compañera, por favor, tu nombre, compañera, cuando hagas la pregunta. Sonia Sagredo, de la Confederación Campesina Ranquil. Un poco también respecto a lo que planteaba Camila, ¿no? El tema de asalariados agrícolas, asalariados y asalariadas, el tema de migrantes. Hay sectores donde los avances han sido importantes, pero hay otros sectores en que hemos retrocedido. Y uno de estos sectores, a propósito también del tema de migración, se ha retrocedido y tiene que ver con el trabajo irregular de los compañeros que están acá, ¿no es cierto?, sin documentación. Y entonces uno dice, ¿cómo hacemos? Existe o se está estudiando el tema de alguna documentación para poder, ¿no es cierto?, hacerles contratos de manera, ¿no es cierto?, formal y todo eso. Y la otra pregunta es respecto del tema de la negociación colectiva, porque hay un círculo vicioso en el área agrícola también. Como no podemos negociar colectivamente, cuesta a los compañeros aún más organizarlos, aunque sea por eso, y entonces si no se organizan tampoco podemos, ¿no es cierto?, presionar para la negociación. Y entonces existe eso, como te digo, es como un círculo vicioso que cuesta mucho salir de ahí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Tu nombre y de dónde provienes, por favor. Catalina Barra, de Anamuri. Mi pregunta tiene relación con lo siguiente. Nosotros en Anamuri tenemos compañeras que son trabajadoras de mar. Estas compañeras no son legal ni formalmente reconocidas como trabajadoras. Entonces quisiera saber cómo visualiza esta problemática la Dirección del Trabajo y si es que hay algún tipo de trabajo en torno a ello o alguna directriz desde donde pudiesen abordarlo. Mi nombre es María Rivera, yo presidenta del sindicato Mar y Tierra, represento a los 2 sectores. Del sector más precario somos Anamuri, y también es mi acotación sobre el tema de las mujeres que trabajan en la tierra, que trabajan en el campo y las que trabajan en el mar, porque ellas no les favorecen nada las 40 horas
y sin embargo la flexibilidad que hay, la flexibilidad laboral, es un abuso que ha existido por siempre en las trabajadoras de la tierra, especialmente las que están en los packing. Con esta flexibilidad da pie a un mayor abuso si ya hay un abuso, porque las fiscalizaciones son muy pocas, son avisadas, no son una fiscalización que es espontánea donde sea una sorpresa, sino que necesitamos que sea en el boom de la fruta y con las mujeres del mar que haya mucha más fiscalización. Al fondo, tu nombre, compañera, y de qué organización. No, la compañera va a recibir ahora, ¿cierto? Hola, mi nombre es Cristina Arriagada, Sindicato Nacional Jumbo. Mi pregunta va dirigida a qué está haciendo la Dirección del Trabajo, si es que está fiscalizando o cómo lo hace a las empresas subcontratistas de trabajadores y trabajadoras migrantes, ya que como no hay ninguna regulación, estos trabajadores van a laborar sin contrato, lo que implica conlleva otras problemáticas como por ejemplo que no cuenten con salud. Entonces me gustaría saber qué están haciendo al respecto. Gracias. Acá, con eso estaríamos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Marcos Juanillo, de profesión enfermero universitario y presidente del Sindicato de Clínica Dávila Recoleta. La pregunta es respecto a, mejor dicho, una recomendación que el director me podría dar respecto a la autorización, una autorización de jornada excepcional pendiente del año 2021. Nosotros habitualmente firmamos un acuerdo con la empresa cada 4 años y la verdad esto no sé si a través de la Dirección del Trabajo se ha ido postergando, pero se nos junta con una negociación colectiva el próximo año. Cuando yo advertí que estábamos trabajando de manera ilegal, en jornada excepcional de 12 horas, turnos rotativos, me señalaron que no era una ilegalidad. Entonces, mi recomendación, por favor, paso a seguir. Gracias. Ok, por favor. Bueno, sobre esto último, yo creo que sería bueno, estamos con Claudia, tomar los datos y ver en qué está esa situación, porque si es del 2021 me llama la atención, porque generalmente tienen algo de demora las resoluciones sobre jornadas excepcionales, pero no tanto. Entonces, puede que se haya sido rechazada y ahí es un poquito más delicado el tema, pero no me aventuraría a hacer una calificación, pero le parece que conversemos de ahí, tomemos los datos bien en particular, porque es una situación bien específica. Sobre el trabajo agrícola, sobre el trabajo, porque hablaron varias dirigentes de Anamuri, ¿no? Si no me equivoco, que están acá presentes. Yo lo que les sugiero, y creo que es una buena iniciativa que también a uno le sirve para estos espacios, es que podamos reunirnos en la Dirección del Trabajo. Nosotros generalmente cuando hemos abordado algunas problemáticas más específicas de algunos sectores, nos está interesando mucho abordarlo con las organizaciones sindicales de los sectores. Y algo que no hemos trabajado a lo mejor con ustedes de manera más sistemática, y creo que pudiéramos hacerlo, a lo mejor conversemos ahora al término, porque es algo que estamos haciendo, por ejemplo, con las organizaciones sindicales del comercio. Recientemente, al alero de la mesa del comercio que constituyó el subsecretario, acordamos, junto con las organizaciones sindicales del sector, que vamos a hacer un plan nacional de fiscalización del comercio, que lo estamos diseñando junto a las organizaciones sindicales. Ya lo hicimos en Walmart también, ese plan de fiscalización que hicimos ahora hace algunos meses atrás, lo hicimos con las organizaciones sindicales del sector, de Walmart, que tenían varios problemas ahí con el contrato multioperador. Lo mismo hicimos en materia de buzos, por ejemplo, en el sur, que armamos un programa de fiscalización que esperamos seguir continuando. Lo mismo estamos haciendo ahora en el transporte, no exento de dificultades. Estamos fiscalizando con harta fuerza el transporte público en regiones. Nos metimos ahora en la región metropolitana también, no exento de problemas, porque chocamos ahí con transporte muchas veces, que hay otras dinámicas, pero yo creo que esa es la mejor forma, porque, claro, efectivamente,
Para nosotros, y dadas las características en las cuales se da el trabajo en el campo, el trabajo agrícola, es un tema que tenemos que empezar a desarrollar con mucha fuerza, porque como yo les comentaba, nosotros esperamos a fines de octubre tener aprobada la Política Nacional de Fiscalización, que es algo que nos pide un estándar OIT, es decir, la DT pasó de fiscalizar de forma reactiva, por denuncia, a los 90 fiscalizar por programas, que fueron los que creó la María Esther Férez, ¿cierto? Que son espacios de fiscalización en donde el servicio sale a fiscalizar sin que haya denuncia, porque hay distintas razones para hacerlo, y por tanto tenemos programas de fiscalización históricos, que, no sé, fiscalizamos el trabajo agrícola durante cierto tiempo, fiscalizamos el trabajo durante algunos feriados excepcionales, etcétera, pero el problema que estamos teniendo, y por eso es importante avanzar hacia una política nacional de fiscalización, es que no estamos midiendo el impacto de esos programas. Y eso no es una responsabilidad nuestra, ni quizá una responsabilidad del anterior o de la anterior directora, sino que en el diseño institucional el proceso de fiscalización ha sido escalonado. Entonces hoy día llegó el minuto, porque además la OIT puso ese estándar a inicios del año anterior, que las inspecciones del trabajo tienen que tener una política, es decir, ir midiendo los impactos de su labor inspectiva, porque si no, no tiene sentido. Entonces, nosotros fiscalizamos informalidad laboral, fiscalizamos trabajo agrícola, fiscalizamos ciertas situaciones laborales, por ejemplo, en materia de subcontrato o relaciones laborales ocultas, por decirlo de alguna manera, pero luego vamos a hacer y vemos lo mismo. Entonces, ese es un problema. Yo lo que les propongo es que al término de esta actividad nos pongamos de acuerdo, quedemos en contacto, podamos reunirnos en la Dirección Nacional y veamos cómo iniciamos un trabajo que nos permita también, en el marco de esta política, ir siendo más eficaces, porque efectivamente hay que ir, yo en eso soy muy franco, lo que les dije antes, no tenemos la capacidad de estar siempre a toda hora en todos lados, pero sí tenemos la capacidad de poder diseñar bien una estrategia de intervención que nos permita ser más eficaces en esa estrategia de intervención. Y eso hay que hacerlo particularmente, por cierto, con quienes nos solicitan esa intervención, que son las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores y trabajadoras. Así que quedamos ahí comprometidos y podemos ver todos los temas que ustedes nos señalan al respecto. Yo diría que con eso me voy a quedar. No sé si hay algo más específico que pudiéramos responder, Pablo. No sé si me pasó algo. Bueno, compañeras y compañeros, agradecerle a Pablo Centeno, director del trabajo, pero además compañero, así que eso suena inclusive hasta mejor. Estamos en la casa del ICAL, estamos iniciando esta escuela. Quisiera hacer una mención particular. Esta escuela tiene un apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, que nos están viendo en este minuto, nos están controlando, así que si estamos haciendo bien la pega o no, pero parece que están bastante contentos por lo que yo veo, por lo que me transmiten por vía del celular. En el sentido, en este minuto, compañeros y compañeras, yo creo que tenemos una asistencia bastante notable. Estamos hablando de sobre 80 compañeros y compañeras que están acá presentes. En particular, queremos saludar y en el esfuerzo principal que nosotros estamos haciendo como ICAL, independiente que los dos que estamos acá adelante somos hombres, pero estamos haciendo un esfuerzo principal y muy claro sobre fomentar la participación de las mujeres en el mundo sindical. Estamos muy contentos que haya muchas mujeres acá en este minuto y eso es muy efectivo y es muy real, porque la verdad es que todos los que hemos nacido al alero del mundo sindical y hemos tenido padres que han estado conviviendo con el mundo sindical, muchas veces vimos a nuestras madres entender bastante mejor el problema sindical porque sabían cómo se paraba la olla. Entonces, efectivamente, que se vayan involucrando en el desarrollo de la política y estoy diciendo en el amplio sentido de la política, no solamente en el tema sindical como un tema de construcción de sindicato y comunidad política, sino que más bien también desde la perspectiva de cuál es la lucha social y el empoderamiento que tienen que tener no solo las mujeres como tanto mujeres, sino también como una proyección de sus liderazgos en el mundo sindical. Para nosotros eso es clave hoy día, es una decidida estrategia de mirar la construcción de un feminismo de clase, con una mirada y con una vinculación hacia el desarrollo del sindicalismo, y eso también a nosotros nos va a permitir mirar también lo que viene a futuro. No es menor que la integración de las mujeres al mundo del trabajo está muy
muy establecida y está muy vinculada también al desarrollo del ejército de reserva, que tiene el modelo capitalista en términos de que efectivamente las mujeres siempre son las que se le pagan menos, son más castigadas en sus derechos y por lo demás, esto no solamente ocurre en el sector privado, hemos ido descubriendo cosas que son totalmente dramáticas en el sector público y que efectivamente también se le inhiben o se le desechan sus derechos laborales, inclusive de derechos de ciudadanía, digámoslo honestamente, a las mujeres en la condición de trabajo. Así que eso también lo tenemos que ir revisando. Saludar los 100 años de la Dirección del Trabajo, yo creo que nosotros deberíamos, como ICAL y otros institutos, deberíamos hacer una discusión sobre la institucionalidad de la Dirección del Trabajo en el ámbito del Estado. No es menor, son 100 años y efectivamente hay que mirarle y hay que ayudar a proyectar en el debate y en los deseos de la construcción de clase. Y por último también saludar el elemento que es también importante, que esta escuela sindical nosotros tratemos de seguirla reproduciendo lo que más podamos. La idea del ICAL es efectivamente seguir profundizando en esta línea de trabajo, pero queremos también generar un antecedente para todos y todas. Es decir, efectivamente nosotros necesitamos apoyo. No vamos a hablar del gobierno ni del Estado. El apoyo que necesitamos fundamentalmente son de las organizaciones sindicales para seguir desarrollando esto. No es labor de buscar recursos en el Estado del ICAL, no es labor de buscar en otras instancias, sino que es poder trabajar con los sindicatos en función de que aquí tiene que haber una autonomía de pensamiento y no una dependencia de pensamiento. Y eso es clave desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque si no estamos expuestos a lo que ustedes en las polémicas que han escuchado en este último tiempo, efectivamente tienen que ver con el tema del financiamiento de las instancias que apoyan, entre comillas voy a decir, a los que más necesitan formación, construcción y desarrollo. La CPC, la CPCC, todos los organismos de desarrollo del mundo empresarial no tienen y ni necesitan ni requieren financiamiento porque ellos los disponen a sí mismos. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos desde el punto de vista del debate público, lo que está pasando con el sistema de financiamiento a estas instancias y a estas instituciones. Nos están exponiendo a una situación de tratar de considerarnos una tropa de sinvergüenzas en función de lo que nosotros estamos tratando de canalizar nuestros esfuerzos principales al fortalecimiento de la construcción de dirigentes y dirigentes sindicales. Y ese tema, efectivamente, es necesario dejarlo claro hoy día. ¿Son necesarias estas formas de fortalecimiento? Sí. ¿Por qué? Porque tienen una condición. Y esa condición están determinadas efectivamente por el desarrollo de la política que tenemos hoy día que tener desde el punto de vista de la autonomía de los organismos sindicales. La necesidad de seguir fortaleciendo el vínculo de las instituciones que desarrollan, apoyan y construyen conciencia sindical y conciencia de clase es clave que lo hagamos en conjunto con las trabajadoras y los trabajadores, más allá de lo que nosotros podamos postular a fondos, a instancias de apoyo internacional, nacional u otras. Así que saludarlos a todos y a todas y dar un gran aplauso a la venida de Pablo. Compañero. Esta oportunidad para poder también entregarle un saludo a ustedes a nombre de la estructura interna y manifestarles que estas escuelas son muy importantes, juegan un papel clave desde el punto de vista del manejo de las herramientas, de los instrumentos, de las técnicas para negociar, etcétera. Pero también hay que tener muy presente que el tema que hoy nos abarca a los trabajadores en este país es un tema político, donde hay mucha dispersión y el apoliticismo. Y aquí se hace a veces labor sindical en torno a personas y no en torno a instituciones, a una causa, a un proyecto. El compañero Pablo definía, mire, hoy hay que tener o orientarse hacia un Estado
social, democrático, de bienestar, ¿ya? De normas. Pero para avanzar hacia allá, es evidente que tenemos que también plantearnos el tema constitucional y el tema de la unidad. Y no solo de palabras, sino que una unidad que sea de los hechos, ¿ya? Que sea concreta, donde tratemos de reunir a todo el mundo en base a una plataforma común, que es un elemento clave para movilizar a los trabajadores. Y cuando se movilicen los trabajadores, otro gallo va a cantar en nuestro país, porque somos el pilar angular de lo que son en la producción y de lo que es el trabajo. Solamente quería transmitirles ese mensaje, decirle que aquí tenemos que fortalecer la estructura interna, porque podemos tener un muy buen sindicato, podemos tener una central, podemos tener esto, pero si no hay una estructura interna que sostenga eso, si no hay comisiones sindicales en las regiones, si no hay en las comunas, no va a llegar a ninguna parte, porque tenemos que dar orientación y conducción política al movimiento sindical. Eso creo que es un elemento fundamental y que debemos tener todos presentes, ¿ya? Y avanzar en esa línea. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de unidad. Hoy día, dentro de la izquierda y el progresismo, la instancia que está más fortalecida somos nosotros. Tenemos que ayudar a los demás, invitarlos, ¿ya? Y tratar de crear unidad de todos los trabajadores, independiente de su pensamiento político. Creo que ese es el gran desafío hoy día, politizar al movimiento sindical y además unirnos, pero unirnos de verdad, ¿ya? Que realmente se sienta y que el poder empresarial resuene allá del papel que tiene hoy día el mundo sindical y al cual estamos llamados a jugar en este país. Aquí no va a pasar nada si no somos capaces en los próximos meses, próximo año, de movilizar a los trabajadores. Ellos siempre han sido los trabajadores, la fuerza de los trabajadores, lo que ha motivado los cambios. Y esta vez no va a ser la excepción. Así que mi invitación es un llamado a meterse en la política y un llamado a la unidad de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, agradecerlo. Mañana partimos a las 10 de la mañana con la escuela. 9:30 me dicen. 9:30, muchas gracias. A las 9:30 vamos a partir tempranito y durante todo el día y después posteriormente el día viernes también durante todo el día en la escuela sindical. Así que muchas gracias a todos y a todas y que tengan buen retorno a casa y los que quieren conversar con el director va a poder conversar con él.